Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta noche É para mim uma grande bênção e privilégio estar com vocês nessa noite para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus Y su programa correspondiente a este tiempo final. e do seu programa correspondente a este tempo. Para esta ocasión, Para essa ocasião, leemos en San Juan capítulo 8, versos 31 en adelante, teremos em São João, capítulo 8, versos 31 em diante, donde Cristo hablando onde Cristo, falando, dice algo muy importante. disse algo muito importante. Dice así: Disse assim: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. E conhecereis a verdade vos libertará. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes que seremos livres? Jesús le respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Y en San Juan capítulo 12, verso 26, E em São João, no capítulo 12, no verso 26, dice Jesús: Jesus disse: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Quem me serve, siga-me. E onde estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Nuestro tema es: O nosso tema libertados por la palabra para servir. libertados pela palavra para servir. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar e queiram ter a vontade. Esta liberación Esta liberação y este servir a Dios e este servir a Deus está reflejado está refletido en el tiempo de Moisés. no tempo de Moisés. Vean ustedes en el capítulo 3 del Éxodo, Vejam vocês o capítulo 3 do Êxodo, verso 9 en adelante, do verso 9 em diante, aún un poco antes, ainda um pouco antes. verso 7 en adelante dice: O 7 em diante diz: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. E Jeová disse: Eu vi a miséria do teu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa de seus opressores. Eu sei de seus sofrimentos.
y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. E desci para salvar Faraó dos egípcios e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e vasta, para uma terra sobre a qual coura leite e mel, para o lugar do cananeu, do heveu, do amorreu, do fereceu, do heveu e do jebuseu. Dios escuchó el clamor de los hebreos que estaban esclavizados en Egipto Deus escutou o clamor dos hebreus que estavam escravizados no Egito y descendió para libertarlos. e desceu para libertá-los. Ahora continuamos leyendo. Agora continuamos lendo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e ouvi os tormentos com que os egípcios os oprimem. Dios ve Deus é toda cosa que hagan en favor o en contra de su pueblo. Deus é tudo que façam a favor ou contra o seu povo, Y a su debido tiempo, e no seu devido tempo Él recompensará ele recompensará a los que hacen mal contra su pueblo, os que fazem mal contra o seu povo, los recompensará con el juicio divino. os recompensará com o juízo divino, Los que hacen bien al pueblo de Dios, os que fazem bem ao povo de Deus, los recompensa con bendiciones. os recompensa com bênçãos. El que te maldijere Aquele que te amaldiçoar será maldito. será amaldiçoado, El que te bendijere e aquele que te abençoar será bendito. Hay una bendición en el pueblo de Dios para toda persona que hace bien al pueblo de Dios. Pero hay una maldición para los que hacen mal al pueblo de Dios. Y ahora Egipto estaba haciendo mal en contra del pueblo de Dios, del pueblo hebreo. Y Dios estaba viendo todas las cosas malas que hacían contra el pueblo hebreo. Y ahora Dios dice a Moisés: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Había llegado el tiempo para la liberación del pueblo hebreo, para la liberación del pueblo de Dios, de la descendencia de Abraham. Entonces Moisés respondió a Dios: Então Moisés disse a Deus: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés se encontró Moisés se encontrou muy pequeño, muito pequeno muy insignificante para una labor tan importante. para um labor tão importante, Pero no era un hombre mas não era um homem el que iba a libertar al pueblo hebreo. que libertaria o povo hebreu, Era Dios, pero Dios siempre usa un hombre. mas Deus sempre usa um homem. Ahí está el secreto Aí está o segredo de la obra de Dios. da obra de Deus. Si usted quiere Se você ver la obra de Dios, ver a obra de Deus, tiene que entender tem que entender que Dios siempre obrará que Deus sempre opera a través de un hombre. La historia bíblica nos muestra esta verdad divina. ¿Cómo habló Dios al pueblo hebreo? A través de sus profetas. ¿Cómo Dios dio a conocer las cosas que iban a suceder? A través de los profetas. Porque no hará del Señor, Jehová, sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós, capítulo 3, verso 7. Siempre que Dios se va a manifestar
en medio de su pueblo, en este planeta Tierra, Él tendrá un velo de carne, un hombre ya destinado, predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser el instrumento de Dios para esa hora, para manifestarse en favor de su pueblo. Y para esta hora en que Dios iba a libertar al pueblo hebreo, conforme a lo que le había prometido al patriarca y profeta Abraham, en el capítulo 15 del Génesis, versos 12 al 19, ahora el instrumento que Dios usaría se llamaba Moisés. El nombre Moisés significa sacado de las aguas. Ese nombre fue puesto por la hija del faraón, porque de las aguas del río Nilo sacó a Moisés. El nombre Moisés tiene que ver con la obra que Dios iba a hacer en favor del pueblo hebreo. Pueblos, naciones y lenguas están tipificados en aguas. Por eso, el nombre Moisés, significando sacado de las aguas, estaba señalando que por medio de Moisés Dios iba a libertar al pueblo hebreo, los iba a sacar de las aguas del pueblo hebreo, del pueblo egipcio, porque aguas tipifica naciones, pueblos y lenguas, y los iba a sacar de medio de la nación hebrea, del medio de la nación egipcia. Iba a sacar a los hebreos de las aguas egipcias, del pueblo egipcio. Iba a sacar, iba a libertar al pueblo hebreo. Ahora recuerden, Dios siempre que visita a su pueblo tendrá un velo de carne a través del cual cumple esa visitación. En los días de Jesús, Dios estaba visitando a su pueblo. Cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, la gente dijo: Dios ha visitado a su pueblo, porque un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Y cómo Dios estaba visitando a su pueblo? A través de ese profeta, Jesús de Nazaret. El velo de carne era de aquí de la tierra, pero el que estaba dentro del velo de carne, manifestándose y llevando a cabo aquellos milagros y hablando la palabra, era Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, en un velo de carne llamado Jesús. Esa es la forma en que Dios siempre ha visitado a su pueblo. Por eso, el patriarca y profeta Jacob no quiso que lo enterraran en Egipto. Pidió que lo enterraran en la tierra de Canaán. Y también José dijo: no me entierren aquí, no me dejen aquí. Cuando Dios visite a su pueblo, a los hebreos, Él los libertará y los llevará a la tierra prometida. Y ustedes no dejen mis huesos aquí, los llevan con ustedes cuando Dios los liberte y me llevan a la tierra prometida. Y así hicieron cuando Dios los libertó. Ahora Dios libertaría al pueblo hebreo conforme a lo que Dios prometió. Ahora hemos visto que sería Dios a través del profeta Moisés. Sigue diciendo en el verso
11, vamos a repetir ese verso. Entonces Moisés respondió a Dios: Y Moisés disse a Deus: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Quem sou eu para que vá Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés Moisés no sabía bien quién él era. Él era un hombre con las dos conciencias juntas, lo cual lo constituye un profeta. que o constitui como profeta. Y era un profeta E era profeta. dispensacional. Y él todavía no lo había comprendido bien. E ele todavia não compreendera bem. Sigue diciendo, Segue dizendo. y él respondió, E ele disse, o sea, Dios respondió a Moisés: ou seja, Deus respondeu a Moisés: ve, Vai, porque yo estaré contigo, eu estarei contigo. y esto te será por señal de que yo te he enviado. E isto te será por sinal em que eu te enviei. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, Quando houver tirado do Egito meu povo, serviréis a Dios sobre este monte. servireis a Deus neste monte. Dios libertaría Deus libertará a los hebreos a través del profeta Moisés. através do profeta Moisés. ¿Para qué? Para quê? Para que sirvieran a Dios. Servissem a Deus. Dios lleva a cabo Deus realiza la liberación a libertação de su pueblo do seu povo para que le sirvan. para que o sirva. Eso es, Isso é libertados liberto para servir a Dios. para servir a Deus. Luego, en el capítulo 4 del Éxodo, versos 22 al 23, Do verso 22 ao 23, dice Dios a Moisés Deus disse a Moisés lo que le tiene que decir a Faraón. que ele tinha que dizer a Faraó. Y dirás a Faraón: E dirás a Faraó: Jehová ha dicho así, Assim Jeová disse: Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel é meu filho, meu primogênito. La nación primera, la nación primogénita, A nação primogênita, creada por Dios, criada por Deus, es el pueblo hebreo. é o povo hebreu. No hay ninguna otra nación Não há nenhuma outra nação creada por Dios. criada por Deus. Pero Dios estaría creando Mas Deus estaria criando otras naciones, outras nações, y esos son e esses são los que reciben a Cristo aqueles que recebem como su Salvador o seu Salvador en cada etapa em cada etapa del programa de Dios. de Deus. Y para el reino milenial de Cristo Para o reino milenial de Cristo, estarán en la tierra reinando con Cristo reinando com Cristo, y vendrán a ser e serão un pueblo grande grande povo en esta tierra, nessa terra. cada uno Cada um con el ángel mensajero com o anjo mensageiro que Dios le envió que Deus envia en el tiempo do tempo que ellos vivieron que eles viveram en la tierra. na terra. Porque los creyentes en Cristo Porque os crentes em Cristo son el Israel celestial. são o Israel celestial. Ahora continuamos leyendo. Sigue diciendo: Segue dizendo: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Te digo, permite que meu filho vá e que me sirva. Dios liberta a su hijo, el pueblo hebreo, Deus liberta o seu filho, o povo hebreu, para que le sirva. para que o sirva, Mas no has querido dejarlo ir. mas não quisesse deixá-lo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Então eu matarei teu filho primogênito. Juicio divino Juízo divino para toda persona para toda pessoa que se opone que se opõe a la liberación à libertação del pueblo de do Dios. povo de Deus. Así fue con el pueblo hebreo Assim foi com o povo y con todos aquellos com todos que se opusieron que se opuseram a la liberación à libertação del pueblo do hebreo. povo hebreu. Porque Dios Porque Deus dijo que iba a libertar a su pueblo para que le sirviera. faz o serviço. ¿Y quién se opone a Dios? E quem se opõe a Deus Nadie se puede oponer a Dios. pode se opor. El que se oponga tendrá sus problemas. El juicio divino viene sobre la persona y sobre todos los familiares de la persona.
si se oponen también ellos se eles também se opuserem al programa ao programa de liberación da libertação de todos los hijos de todos os filhos e hijas de e Dios. filhas de Deus. Ahora Agora, hemos visto temos visto lo que sucedió o que sucedeu con el pueblo hebreo, com o povo hebreu, la forma en que Dios se manifestó a través del profeta Moisés para libertar al pueblo hebreo. Hemos visto también los juicios divinos que vinieron sobre el faraón y sobre el pueblo del faraón, sobre los egipcios. Hasta el hijo primogénito del faraón murió por el juicio divino a causa de que se opuso a la liberación del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo sería libertado para servir a Dios. Siempre que Dios liberta a un pueblo o a una persona, es para que le sirva. Y ahora, en el Nuevo Testamento, el Israel celestial es la iglesia del Señor Jesucristo. El pueblo que está bajo el nuevo pacto, así como el pueblo hebreo estaba bajo el pacto antiguo. Ahora, el pueblo de Dios celestial es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Estas personas, desde antes de la fundación del mundo, estaban en Dios. Así como una planta de trigo, con todos los granos de trigo que tenga, antes de aparecer en la tierra, ¿dónde estaba? Estaba en una semilla de trigo, la cual fue sembrada y nació. Y la vida de esa semilla de trigo estaba ¿dónde? Luego, en la planta de trigo. Y se reproduce en muchos granos de trigo. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cristo se tipifica en el grano de trigo. En la parábola del trigo y de la cizaña, Cristo dice que el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, los hijos del diablo. Y dice que el que sembró el trigo es el Hijo del Hombre. Y dice que el que sembró la cizaña es el diablo. Eso es una realidad que nadie puede negar. Los hijos de Dios estaban en Jesucristo. Los hijos del diablo pues estaban en el diablo. Por eso Cristo en 2 ocasiones o más dijo a aquellos que no querían creer en Él, que ellos no podían creer en Él porque no eran de sus ovejas. También les dijo que eran del diablo, que el padre de ellos era el diablo. Esas son verdades bíblicas que no podemos negar. Ahora, el trigo viene de Cristo, el Hijo del Hombre, que es el grano de trigo, que murió en la cruz del Calvario. Y luego que resucitó y ascendió al cielo el día de Pentecostés, la vida
del grano de trigo. El Espíritu Santo vino sobre 120 creyentes en Cristo y produjo el nuevo nacimiento de esas 120 personas creyentes en Cristo. Y así entraron al reino de Cristo 120 personas. Antes de eso, no habían nacido de nuevo. Pero ahora, el día de Pentecostés, nacieron de nuevo. Nacieron en el reino de Cristo. Fueron libertados. Obtuvieron su liberación. Ahora, no fueron libertados del Egipto literal. Fueron libertados del Egipto espiritual. El Egipto espiritual es el reino de las tinieblas. Y el faraón espiritual es el diablo. Fueron libertados del reino de las tinieblas, del reino del diablo. En Colosenses, capítulo 1, verso 12 en adelante, dice San Pablo: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dando graças ao Pai que nos tornou idôneos para participar da herança dos santos na luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. E nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos libertó del reino de las tinieblas, del reino del diablo, y nos colocó en su reino, el reino de Cristo, el reino de luz. Y ahí nos colocó con vida eterna. Y nos colocó dentro del nuevo pacto. Y nos colocó bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahí hemos nacido como hijos e hijas de Dios. Cuando nacimos físicamente en esta tierra, no nacimos como hijos de Dios. Nacimos en un cuerpo físico, mortal, corruptible y temporal, y recibimos un espíritu del mundo, un espíritu de la quinta dimensión, un espíritu que inclina al ser humano hacia el mal. Por eso Cristo habló de un nuevo nacimiento. El nacimiento físico nos colocó en el reino de las tinieblas, porque cuando el ser humano pecó en el huerto del Edén, quedó esclavizado en el reino de las tinieblas. Pero ahora el segundo Adán ha libertado a todos los escritos en el libro de la vida del Cordero. Ha hecho la obra de redención en la cruz del Calvario para sacar del reino de las tinieblas a todas las almas escritas en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Esto es así. Él nos ha libertado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha colocado en el reino de su amado Hijo. Dios nos ha libertado por medio de Cristo y nos ha colocado en el reino de Jesucristo, que es el reino de luz, es el reino eterno, es el reino con vida eterna, el único reino con vida eterna. Ahora, el reino de las tinieblas no tiene vida eterna, el diablo no tiene vida eterna, y toda persona en el reino de las tinieblas no tiene vida eterna. Por eso es que el cuerpo físico no tiene vida eterna, porque ha nacido en esta tierra a través de un hombre y de una mujer. Y la raza humana, al pecar en el huerto de Edén, Adán y Eva, por consiguiente, la raza humana completa pecó, porque estaba representada en Adán y Eva. Por consiguiente, siendo Adán y Eva el comienzo de la raza humana, siendo Adán
la semilla que tenía que reproducirse en muchos hijos e hijas de Dios, al pecar, fue contaminado con el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por eso la raza humana vino a ser mortal, porque en su comienzo pecó. Y la paga del pecado es la muerte. Y por consiguiente quedó cautiva y esclavizada en el reino de las tinieblas del maligno. Pero ahora Cristo, así como se manifestó el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical, se manifestó a través del profeta Moisés y libertó al pueblo hebreo. El pueblo hebreo, el cual es tipifigura de todo creyente en Cristo, es tipifigura de la iglesia de Jesucristo, es tipifigura del pueblo celestial. La iglesia de Jesucristo es el pueblo celestial, es el pueblo señalado como los hijos e hijas de Dios. El pueblo hebreo es señalado como los siervos de Dios. ¿Qué es más grande? ¿Un hijo o un siervo? Un hijo es mayor. Por eso Jesús dijo, hablando de Juan el Bautista, de los nacidos de mujeres, no hubo ninguno mayor que Juan, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan. Y cualquier persona nacida de nuevo, creyente en Cristo, nacida en el reino de Cristo, es mayor que Juan el Bautista. ¿Y cómo puede ser posible eso? Porque un creyente en Cristo, nacido de nuevo, es un hijo de Dios. Nació en el reino de Cristo, fue libertado y nació en el reino de Cristo como un hijo o como una hija de Dios. Y por consiguiente es mayor que cualquiera de los siervos de Dios, que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Es mayor porque es un hijo. Un hijo es mayor que un siervo. Vean ustedes, Abraham tenía un siervo bien importante. Era el administrador en la casa y propiedades de Abraham. Y ese siervo fue enviado a buscar una compañera para Isaac. Y ese siervo era el principal en la casa de Abraham. Y Abraham temía que ese siervo fuera a heredarlo, porque Abraham no tenía hijos. Por lo tanto, Abraham pensaba y le decía a Dios, no me has dado hijo, no tengo prole, y me va a heredar mi siervo Eliezer. Y vean lo que le dijo Dios en el capítulo 15, verso 1 en adelante. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. A palavra de Jeová veio a Abraão, depois desses fatos, sua visão e disse, não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e a tua recompensa será grandíssima. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? E Abraão disse, ó Senhor meu Deus, que me darás? Continuo sem filhos, e Eliezer, o Damasceno, é o herdeiro de minha casa. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. E Abraão disse, não me concedeste descendência, e eis que um escravo nascido na minha casa será
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. E então Jeová me disse: este não será teu herdeiro, somente aquele que sair de tuas entranhas. Este será o teu herdeiro. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. E o fez sair e disse: olha para o céu e conta as estrelas se as podes contar. E lhe disse: assim será tua descendência. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. E ele creu em Jeová, e isso lhe foi contado por justiça. Un hombre anciano Homem já ancião, con una esposa estéril com uma esposa estéril, y ya anciana también, também já creyó que Dios le iba a dar un hijo, Deus lhe daria um filho, un hijo que Dios le había prometido. e Deus lhe prometera. Y creyó lo que Dios le dijo. E creu Creyó lo que Dios le prometió no que Deus lhe prometeu, y le fue contado por justicia. e lhe foi contado por justiça. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Eu sou Jeová que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como possessão. Y ahora E agora encontramos encontramos que Dios prometió que Deus prometeu a Abraham un heredero. Todavía Abraham no tenía hijos, ni por Sara, ni por Agar. Pero Dios dijo que le iba a dar un hijo, el cual sería heredero de Abraham. Ahora podemos ver que lo que Dios promete, Él lo cumple. Y ahora podemos ver que la descendencia del pueblo hebreo parecía imposible. La ascendencia y luego la descendencia. Abraham con una esposa estéril y luego más adelante Isaac con una esposa estéril también. Pero Dios le habló porque escuchó la oración de Isaac y le dio 2 hijos, a Esaú y Jacob. Y la bendición vino por Jacob. Y luego Jacob también se casó y su esposa fue estéril también. Como que no podía aparecer el pueblo hebreo, pero apareció. Oró a Dios y Dios le dio hijo a través de Raquel. Ahora podemos ver que lo que parece imposible para los seres humanos es posible para Dios. El programa de Dios siempre ha caminado hacia adelante. Nada puede impedir que Dios cumpla su programa. Y si así lo hemos visto a través de la Escritura en el Antiguo Testamento, así también lo vemos en el Nuevo Testamento. Y ahora encontramos que así como el pueblo hebreo no parecía posible que viniera a existencia, así también la iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial. Pero miren ustedes, ya de la iglesia de Jesucristo han nacido en el reino de Cristo, en la fase espiritual, millones de hijos e hijas de Dios. El Israel celestial, que es la iglesia de Jesucristo, es mayor que el Israel terrenal. La bendición es mayor, es una bendición celestial y terrenal también. La del pueblo hebreo
es terrenal. Ahora encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo, siendo el Israel celestial, tenía que ser libertada por Cristo, que es un Moisés mayor, es el Mesías, el Hijo de Dios, en quien moró, mora y morará Dios en toda su plenitud. Por lo tanto, a través de Jesucristo, Dios libertaría a todo hijo e hija de Dios, escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y luego que llevaría a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, desde el día de Pentecostés, se estaría publicando las buenas noticias de esta obra de redención, de esta obra de liberación, para la libertad de todos los hijos e hijas de Dios, para servir a Dios. Porque no se puede servir a Dios si primero la persona no es libertada, no es sacada del reino de las tinieblas y colocada en el reino de Cristo. Para lo cual, la persona necesita escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y escuchar la obra de redención que Él ha llevado a cabo para la liberación de toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y cuando la persona escucha la predicación del Evangelio, donde se le muestra la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, el que es de Dios oye la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También Cristo dijo en San Juan capítulo 8, verso 47, el que es de Dios, la voz de Dios oye. Ahora podemos ver que la voz de Cristo es la voz de Dios. Y ahora, de etapa en etapa, toda persona que es una oveja del Padre, dada a Cristo para que la busque y le dé salvación y vida eterna, para que la liberte, escuchará la voz de Cristo. Pero Cristo ascendió al cielo, luego que resucitó, y estuvo 40 días con sus discípulos, apareciéndole de ocasión en ocasión, no menos de 8 veces. Le apareció a ellos en esos 40 días. Y luego ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios en el cielo, en donde ha estado haciendo intercesión con su propia sangre por toda persona que lo recibe como su Salvador. Cristo está en el cielo como sumo sacerdote, haciendo intercesión por todos los que escuchan la predicación del Evangelio y lo reciben como su Salvador. Y Cristo con su sangre, como sumo sacerdote, perdona los pecados de la persona y con su sangre lo limpia de todo pecado a toda persona que lo recibe como su Salvador. Y entonces la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo por un ministro, y luego Cristo bautiza a la persona con Espíritu Santo y fuego, y así la persona obtiene el nuevo nacimiento. Ha sido libertada del reino de las tinieblas y ha sido colocada en el reino de Cristo. Ha nacido en el reino de Cristo a la vida eterna. Cuando nacimos en esta tierra a través de nuestros padres terrenales, nacimos a la vida, pero no a la vida eterna. Nacimos a una vida temporal, a una vida que termina a cierta cantidad de años. A uno se le acaba más pronto que a otros, pero el final
siempre es la muerte física. Porque el nacimiento que obtuvimos a través de nuestros padres terrenales fue a la vida temporal. Por eso Cristo habló de un nuevo nacimiento y dijo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así como hemos nacido físicamente y estamos viendo el reino terrenal, que es temporal, ahora el que nace de nuevo ve el reino de Dios. Entra a la iglesia de Jesucristo y forma parte de la iglesia de Jesucristo, que es el reino de Dios. Es el reino de los cielos, el cual está en la forma espiritual. Y Cristo reinando en medio de su iglesia. Él dijo: el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Eso dijo a Nicodemo. Y le dice: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Eso está en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Y ahora, ¿qué se obtiene cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador? La persona pide perdón a Cristo por sus pecados y Cristo perdona los pecados de la persona y Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado. La persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido en el reino de Cristo, ha nacido a la vida. ¿A qué vida? No a una vida temporal, sino a la vida eterna, y ha obtenido un cuerpo angelical del cielo, de la sexta dimensión, igual al cuerpo angelical de Jesucristo, nuestro Salvador. Siempre que hay un nacimiento, un cuerpo tiene que haber nacido, un cuerpo tiene que haber obtenido la persona que ha nacido. Y por cuanto el nuevo nacimiento es espiritual, la persona ha obtenido un cuerpo espiritual, igual al cuerpo espiritual de Jesucristo, llamado el ángel de Jehová. Porque el ángel de Jehová es Cristo en su cuerpo angelical, es Cristo en su cuerpo angelical. Por lo tanto, la persona, al nacer de nuevo, obtiene un cuerpo angelical, igual al cuerpo angelical de Jesucristo. Ya ha nacido en el mundo espiritual, en el reino de Cristo. Ya ha sido sacado del reino de las tinieblas y colocado en el reino de Cristo. Ya ha sido libertado por Jesucristo para servir a Dios bajo el nuevo pacto, dentro del pacto cubierto con la sangre de Cristo, dentro de ese pacto eterno para vivir eternamente con Cristo en su reino. Pero todavía nos queda el cuerpo físico, que es mortal, es temporal, no tiene vida eterna, pero Él ha prometido darnos un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal, un cuerpo joven y un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador, para vivir eternamente con Cristo en su reino, en su reino espiritual y en su reino físico, porque el reino de Jesucristo será materializado, será manifestado físicamente, será el reino milenial de Cristo, y luego ese reino continuará físicamente por toda la eternidad. Y a ese reino, ¿quiénes pertenecen? Todos los que nacen en ese reino. Esos son todos los que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen así el nuevo nacimiento. Nacen en el reino de Cristo con
y a la vida eterna, a una vida eterna con Jesucristo nuestro Salvador, con Jesucristo el segundo Adán. Y así venimos a formar parte de la iglesia de Jesucristo, del Israel celestial, y venimos a ser personas libertadas para servir a Dios en espíritu y en verdad. Por eso es tan importante recibir a Cristo como nuestro Salvador. Por eso Cristo, hablando en el libro de San Lucas, capítulo 24, ordenó a sus discípulos a anunciar algo muy importante. Ya Cristo en este pasaje está resucitado y ahora está dando las instrucciones a sus discípulos antes de irse. Capítulo 24, versos 45 en adelante. Dice de San Lucas: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Toda persona necesita que Cristo le abra el entendimiento para poder entender las Escrituras, porque de otra forma la persona no puede entender y no puede comprender la importancia de recibir a Cristo como su Salvador. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento es predicado en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede escuchar lo que usted le pide a Él. Usted confiesa a Cristo sus pecados y le pide perdón a Cristo por sus pecados, y Cristo lo perdona a usted, porque Él es el único que puede perdonar mis pecados y tus pecados. Por eso se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora en San Marcos capítulo 16, versos 15 en adelante, Cristo ya resucitado, ordenando a sus discípulos lo que tienen que hacer, les dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora toda persona tiene la oportunidad de escuchar la predicación del evangelio de Cristo y creer en Jesucristo y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y será salvo. Obtendrá el perdón de sus pecados, será limpio de sus pecados con la sangre de Cristo, será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá la salvación y vida eterna. Obtendrá el nuevo nacimiento, nacerá en el reino de Cristo, en y en la vida eterna, y así vivirá con Cristo eternamente en el reino de Cristo. Pero el que no cree es condenado, y por consiguiente pierde el derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino, porque no quiso vivir eternamente con Cristo en su reino, porque rechazó a Cristo. El que no cree ya es condenado. Ahora
Veamos lo que San Pedro dice el día de Pentecostés en el capítulo 2, versos 36 en adelante. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por eso es que a Jesús Por isso é que lo llamamos Señor Jesús Cristo, e Senhor Jesus Cristo, porque Dios lo ha hecho porque Deus Señor y Cristo. Senhor Y en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay uno, y es Señor Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Livro dos Atos, capítulo 4, verso 12. Ahí es donde San Pedro dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre. Ese nombre es Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Por eso la salvación se predica en el nombre del Señor Jesucristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Quando ouviram isso, se confundiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração corrompida. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Os que aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3,000 pessoas. Como 3,000 personas Cerca de 3,000 creyeron en Cristo, recibieron a Cristo como su Salvador y fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y así fueron añadidas a la iglesia de Jesucristo como 3,000 personas. Como 3,000 personas nacieron en el reino de Cristo, nacieron a la vida eterna. Toda persona desea vivir eternamente, para lo cual necesita obtener la salvación y vida eterna. Y hay solamente una persona que puede salvar su alma y darle vida eterna. Y esa persona es nuestro amado Señor Jesucristo. Sin Jesucristo, la persona está perdida, no tiene vida eterna. Pero con Jesucristo, la persona está salva, tiene vida eterna y vivirá con Cristo en su reino por toda la eternidad. La persona no será condenada en el juicio final y no será echada en el lago de fuego. La persona pasó de muerte a vida eterna. Por lo tanto, toda persona necesita a Cristo, necesita un Salvador, necesita uno que lo liberte para servir a Dios. Esa persona que nos ha libertado se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Él me libertó a mí. ¿Y a quién más ha libertado? A cada uno de ustedes. Y si en esta noche hay alguna persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, pues no está libertada del reino de las tinieblas y por consiguiente no tiene vida eterna. Por consiguiente no está en el reino de Cristo.
Por lo tanto, esa persona no puede vivir eternamente con Cristo en su reino. Para vivir eternamente necesitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador para que Él nos liberte y nos coloque en su reino con vida eterna. Y así aseguramos nuestro futuro eterno con Cristo en su reino. Por lo tanto, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solamente hay un nombre y ese nombre es Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, en esta noche sabe que si nunca lo ha recibido y nunca lo recibe, no podrá vivir eternamente. Solamente vivirá la vida terrenal en el cuerpo físico, que es una vida corta y que nadie sabe cuándo se le acaba esa vida. Nuestra vida en esta tierra, en estos cuerpos mortales, tiene un propósito. El propósito es que escuchemos la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibamos como nuestro Salvador, como nuestro libertador, para que nos liberte del reino de las tinieblas y nos coloque en su reino con vida eterna. Y así nos asegure nuestro futuro eterno en tu reino con vida eterna. Por lo tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene vida eterna. Los que lo han recibido sí tienen vida eterna. Y nuestra vida eterna está escondida en Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie puede recibir vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo. Nadie puede ser libertado a menos que no sea a través de Cristo para servir a Dios. Libertados para servir a Dios. Por lo tanto, en esta noche, toda persona que desea vivir eternamente y todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, puede recibirlo en esta noche como su Salvador y Cristo lo salvará. Cristo lo libertará del reino de las tinieblas y lo colocará en su reino eterno para vivir con Cristo eternamente en su reino y así estar reconciliados con Dios y estar dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. En esta noche, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador ha podido entender claramente que necesita a Cristo como su Salvador para que lo liberte del reino de las tinieblas y lo coloque en su reino eterno con vida eterna. Por lo tanto, pueden levantar su mano y estaré orando por ustedes para que Cristo les liberte, para que sirvan a Dios en espíritu y en verdad, y para que así tengan su futuro eterno asegurado con Cristo en su reino. Pueden levantar su mano y estaré orando por ustedes en esta noche. Tenemos por aquí manos levantadas. Vamos a ver quiénes más en esta sección desean que Cristo les perdone sus pecados y con su sangre les limpie de todo pecado y puedan ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento y nazcan en el reino de Cristo a la vida eterna. También en esta sección, los que desean recibir a Cristo para orar por ustedes en esta noche, levanten sus manos y estaré orando también por ustedes. Pueden pasar ya al frente los que han levantado sus manos y estaré orando por ustedes en esta noche para que Cristo les reciba, les perdone sus pecados y con su sangre les limpie de todo pecado
y pueden ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en agua, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego. El bautismo en agua es tipo y figura de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y por consiguiente cada persona se identifica con Cristo en el bautismo en agua, en donde muestra que ha muerto al mundo y ha sido sepultado, y luego cuando lo levantan de las aguas representa la resurrección de la persona a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino. Por lo tanto, en esta noche pueden pasar a la frente para orar por ustedes, para que así Cristo les reciba y luego sean identificados con Cristo en el bautismo en agua, sean identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Todos queremos ser salvos. Todos queremos vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Todos queremos la vida eterna. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo: y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Jesucristo es el camino al Padre Celestial. Jesucristo es el camino que nos lleva a la vida eterna para vivir con Él en su reino. Y todos queremos vivir eternamente. Para eso es que Dios nos ha enviado a la tierra a vivir, para que recibamos a Cristo como nuestro Salvador y podamos vivir eternamente con Cristo en su reino. Ese es el propósito de nuestra vida en esta tierra. Las demás cosas son añadiduras. Trabajar, comer y dormir, esas son añadiduras. Cristo dijo: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le habrá servido al ser humano vivir en esta tierra si pierde su alma, porque perdió lo más importante. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma?, pregunta Cristo. Eso está en San Mateo 16, versos 26 al 28. Por lo tanto, lo principal para toda persona es la salvación de su alma. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, hay que buscar el reino de Dios y entrar al reino de Dios. ¿Cómo? Naciendo de nuevo, a través de recibir a Cristo como nuestro Salvador, obtener el perdón de nuestros pecados y ser limpios con la sangre de Cristo de todo pecado, y ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Y así obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Para ese propósito es que Dios nos ha enviado a vivir en este planeta Tierra, para que obtengamos nuestra liberación, para que seamos libertados y sirvamos a Dios, a Cristo en su reino por toda la eternidad. Libertados por la palabra para servir. ¿Servir a quién? A Dios. Y ahora estaremos orando por ustedes inmediatamente que haya pasado hasta la última persona. Estamos esperando otras personas que, como ustedes, desean vivir eternamente
con Cristo en su reino. Y para vivir eternamente con Cristo en su reino, hay que recibirlo como nuestro Salvador, para que Él perdone nuestros pecados y con su sangre nos limpie de todo pecado. Y así nos liberte para servir a Dios en espíritu y en verdad. Servir a Dios en el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos esperando que pasen las últimas personas para ya orar por todos, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Y luego puedan ser bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo en agua, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego. Ese es el propósito de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Que seamos libertados y colocados en el reino de Cristo para servir a Dios en espíritu y en verdad. Lo más importante para el ser humano es la vida eterna. Si amamos mucho esta vida eterna, la cual es tan corta, ¿cómo será la vida eterna? La vida eterna es lo más grande que usted puede recibir. Y si es tan bueno vivir en este cuerpo mortal, vivir una cantidad de años que casi nunca llegan a 100 años, ¿cómo será vivir en un cuerpo eterno? Como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual no se pone viejo, será un cuerpo joven que representará siempre de 18 a 21 años de edad. Será un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Y así seremos a su imagen y a su semejanza. Y seremos inmortales físicamente también. Todas esas bendiciones las tiene Cristo en su reino. ¿Para quiénes? Para todos nosotros, para todos los que le reciben como su Salvador. En la liberación que Cristo realiza en cada persona están todas estas bendiciones. Libertados por la palabra para servir a Dios. Todavía están pasando más personas que quieren ser libertados para servir a Dios eternamente en el reino de Cristo. Personas que quieren vivir eternamente con Cristo en su reino. Es el único reino eterno, el reino de Jesucristo. Y Jesucristo es el único que puede colocarle a usted en su reino con vida eterna. En esta noche continuamos esperando por las últimas personas que faltan por pasar para obtener la liberación para servir a Dios en su reino eternamente. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 16. Es el amor de Dios en Cristo para darnos vida eterna, para que podamos vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Todavía estamos esperando las últimas personas que desean vivir eternamente con Cristo en su reino. El único reino eterno, no hay otro reino eterno. Jesucristo es el único que tiene un reino eterno. Todavía hay más personas que quieren vivir eternamente y han comprendido que para eso pues necesitan recibir
a Jesucristo, el Rey de este reino eterno. o Rei desse reino eterno. Es la bendición más grande recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y Él nos imparte la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo, tiene la vida eterna. Para eso es que lo recibimos como nuestro Salvador. Todavía faltan algunas personas que pasarán para recibir a Cristo, para que Cristo les dé vida eterna. Vamos a esperar unos segundos y ya oraremos por todos ustedes. Solamente unos segundos para orar ya por todos los que han pasado. Vamos a inclinar nuestros rostros y repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Eu creio que tu és o Filho de Deus que vieste ao mundo Y has muerto en la cruz del Calvario e morreste na cruz do Calvário como el sacrificio por el pecado del ser humano. como um sacrifício pelo pecado do ser humano. Tú llevaste mis pecados en tu cuerpo allá en la cruz del Calvario. Tu levaste os meus pecados no teu corpo lá na cruz do Calvário, Para que yo pueda obtener el perdón de mis pecados para que eu possa obter o perdão dos meus pecados. y derramaste tu sangre en la cruz del Calvario. E derramaste o teu sangue na cruz do Calvário, Para limpiarme de todo pecado. para me limpar de todo pecado. Yo lo creo con toda mi alma Eu creio com toda a minha alma y reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. e reconheço que o teu sangue me limpa de todo pecado. Reconozco que tú eres el único Salvador. Reconheço que tu és o único Salvador. Por lo tanto, Portanto, reconozco reconheço que soy un pecador que sou um pecador y te ruego, e te rogo tú me salves, Señor Jesucristo. que salve, Senhor Jesus. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Señor Jesucristo, Senhor Jesus, salva mi alma, salva, perdona mis pecados perdoa y con tu sangre límpiame de todo pecado. e limpa de todo pecado. Yo seré bautizado en agua en tu nombre Eu serei batizado em água no teu nome. y te ruego tú me bautices con Espíritu Santo y fuego. E te rogo que tu me batizes com o Espírito Santo e fogo, Y produzcas en mí el nuevo nacimiento. e produzas em mim novo nascimento. Y así yo nazca en tu reino E assim eu nasça no teu reino, con vida eterna com vida eterna y a la vida eterna. e para
para vivir contigo para viver contigo por toda la eternidad. por toda a eternidade. Te lo ruego, Te rogo, oh Señor, ó Senhor, en tu nombre, no teu nome, Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y ahora E agora, repitamos todos. todos repitamos. La sangre del Señor Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Amén y amén. E amém. Y ahora oraré por ustedes. E agora eu orarei. No tienen que repetir esta oración. Vocês não têm que repetir essa oração. Padre nuestro que estás en el cielo, Pai nosso que estás no céu, en el nombre del Señor em Jesucristo, nome do Senhor Jesus Cristo, traigo a ti todas estas personas todas essas pessoas, que han recibido a Cristo como su Salvador. Cristo como seu Salvador. Te ruego les recibas Te rogo que as receba y les cuides e cuide delas y les guíes todos los días de sus vidas. todos os dias das suas vidas. Padre eterno, Pai eterno, ellos serán bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. são batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Y te ruego les bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en ellos el nuevo nacimiento. Nazcan en el reino de tu Hijo Jesucristo con vida eterna y a la vida eterna. En tus manos los encomiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Jesucristo les ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Ahora ustedes preguntarán, Agora vocês irão perguntar: si Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, yo quiero cumplir el mandamiento completo. Ya yo he creído con toda mi alma en Jesucristo como mi Salvador. ¿Cuándo he de ser bautizado? Pues yo quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y ustedes han creído de todo corazón. Por lo tanto, pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma noche. Porque hay agua y hay ropas bautismales. Hay ropas bautismales, me dice el ministro aquí. Por lo tanto, nada impide que ustedes sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para que así se cumplan ustedes lo que Cristo dijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo hoy mismo, esta misma noche. Por lo tanto, dejaré al ministro aquí presente para que así les indique dónde está el bautisterio y dónde está la ropa bautismal para poder cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo José Cándido para que les indique cómo ser, para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo.
Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador.